Muy buenas noches, amados hermanos. Estoy aquí para continuar con el estudio bíblico que estamos teniendo. Y para recordarles, quiero decirles que estamos hablando sobre los últimos días de la iglesia. Dije la vez pasada que en realidad podemos ver que ya estamos en los últimos días de la iglesia, porque la Biblia nos habla de dos características que tendría la iglesia de los últimos días. En primer lugar, una apostasía doctrinal y en segundo lugar, una decadencia moral. Estuvimos hablando también de que estas doctrinas que se enseñan, que muestran la apostasía doctrinal, es decir, el apartarse de la verdad, se puede ver en todo lo que se está enseñando hoy. Y la Biblia le llama doctrinas de demonios. Por ejemplo, hablamos del ascetismo, hablamos de la negación de Jesús y su obra redentora. Hablamos también de la negación de que Jesús es el Mesías, la negación de que Jesús vino en carne, que se encarnó, y la negación de la segunda venida de Cristo. Así como hablamos del uniformitarianismo que está representado por todas las ideologías y filosofías de la actualidad. Pero no solamente la iglesia tendrá una apostasía doctrinal. La Biblia dice que también tendría una decadencia moral. La falsa doctrina, mis hermanos, produce inmoralidad. Porque cuando hacemos a un lado las enseñanzas correctas, las enseñanzas verdaderas de Dios, quedamos a expensas de nuestra propia ilimitada perspectiva, nuestra pequeña perspectiva que incluye los pecados y errores que estamos acostumbrados a cometer. En 2 de Pedro, el capítulo 2, vemos con claridad esta verdad. En los versículos 1 al 3 dice este pasaje: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sigue en el versículo 12, hablando el apóstol Pedro, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen
con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Qué tremendas palabras nos dice el apóstol Pedro, sobre estos falsos profetas de los últimos tiempos. Porque la apostasía doctrinal produce una decadencia moral. La inmoralidad de la iglesia, según la Biblia, se notaría en su hipocresía, que sería la característica principal de los últimos días de la iglesia, según 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, y 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, que a la letra dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y entonces empieza a hablar de todas las falsas doctrinas. En 2 Timoteo 3, 1 al 9 también dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En ambos pasajes, la palabra de Dios nos dice el triste fin de todos aquellos que están desviando a la iglesia verdadera hacia la mentira, hacia las doctrinas de demonios. Y nos habla de cómo la iglesia de los últimos tiempos toleraría mucho el pecado. Y hoy lo estamos viendo en las iglesias, que se tolera cada vez más el pecado de los miembros. Dios nos dijo: sed santos, porque yo soy santo. El Señor quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Cuando Él venga, Él se la quiere presentar, una iglesia hermosa, una iglesia pura. Y por eso Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que así nosotros pudiéramos ser limpiados de toda maldad, de todo pecado. Pero vemos que conforme se acerca la venida del Señor, la iglesia va en una decadencia moral tremenda. Los verdaderos cristianos debemos mantenernos firmes, hermanos, y pedirle a Dios que nos perdone si hemos caído en alguna concupiscencia, en alguna disolución, como le llama la Biblia.
y mantenernos en el Señor, pedirle diariamente que nos llene de su Espíritu Santo, que nos limpie con su sangre bendita. Como dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y también dice que si estamos en comunión con Él, tenemos comunión también los unos con los otros, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Viendo que esta profecía es una realidad hoy día, debemos estar preparándonos, porque en el calendario de Dios, lo que sigue, lo inmediatamente que sigue, es el arrebatamiento de la iglesia, de lo cual estaremos hablando la próxima vez. Muchísimas gracias, amados hermanos, y que el Señor les bendiga. Buenas noches.